Le agradecemos al doctor Belisario Betancur por acompañarnos hoy en este cuarto foro. Un primer paso para la construcción de ese compromiso social del que hemos venido hablando ha sido la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, consagrándose como objetivos fundamentales el estímulo del desarrollo rural, el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, convirtiendo en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan, propiciar el uso de las tierras en actividades rentables desde el punto de vista económico, social, ambiental y cultural, la defensa de los derechos de la propiedad y prevención frente al despojo, especialmente en zonas vulnerables al conflicto armado, al narcotráfico y a otras formas de violencia. A pesar de lo anterior, todavía falta un largo camino por recorrer en el establecimiento de un conjunto de medidas sociales, económicas, administrativas y o judiciales que posibiliten la protección integral de las víctimas y de la sociedad en general, logrando de esta manera la materialización de sus derechos constitucionales. Así las cosas, este foro busca generar un encuentro para la exposición y reflexión de los procesos y mecanismos adoptados por las instituciones comprometidas en el tema de la restitución de tierras y el desarrollo rural, en aras de contribuir a la realización de los fines inherentes del Estado. Nuestra siguiente invitada nació en Bogotá. Es abogada graduada con honores del Externado de Colombia. Estudió en algunas de las más reconocidas universidades del mundo, la de Bolonia en Italia, la Sorbonne de París y Yale. A su regreso al país se dedicó a la docencia en diferentes campos, contribuyó con cursos, escritos y formulación de proyectos. Como abogada, se ha desempeñado como asesora en los sectores de servicios públicos y especialmente seguridad social, educación, sector aeronáutico, ambiental, labor marítimo, bancario y financiero en general, de la construcción y fiduciario, entre otros. Demos la bienvenida entonces a la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Mi presencia en este foro tiene como única finalidad darles un saludo muy especial a todos ustedes, a los funcionarios de la Contraloría, al señor fiscal, a la doctora María de Pilar, y agradecerle el esfuerzo por la organización, obviamente al doctor Velilla, y felicitarlo por el buen suceso y la correcta concepción intelectual de este foro, y por lo demás tener el honor de estar cerca del señor presidente Belisario Betancur. Asimismo, un saludo muy especial al señor auditor. Como bien lo dijo el señor presidente y hace realmente una introducción a la jornada de hoy muy pertinente y brillante, el tema de las tierras es un tema que como ningún otro exige una aproximación interdisciplinaria, interorgánica, integral y sistémica. No sé qué otro término pudiéramos utilizar para entender que estamos ante una problemática que tiene además una significación muy importante para Colombia en términos de logro real de la paz que tanto anhelamos. El tema de las tierras para nuestro país en un primer momento tiene que ver con la concentración de la propiedad de la tierra y con esfuerzos fallidos, por qué no decirlo, de reformas agrarias. Magníficas leyes, usted citaba el aporte del presidente López Pumarejo en el año 36 para realmente lograr democratizar la tierra, y luego todas las iniciativas legislativas que finalmente no arrojaron los resultados que hubieran sido deseables y que de pronto hubieran determinado que la historia de este país hubiese sido distinta. Al tema de la concentración de la tierra se le suma la concentración también, pero originada en factores distintos. Por un lado tenemos el problema de la violencia,
con lo cual se genera el desplazamiento, con lo cual se genera además la trágica y muy reciente historia de Colombia, con 4 o casi 4,5 millones de personas desarraigadas de su terruño, condenadas a vivir no solamente lejos de su hogar, sino además buscando un sustento o un apoyo sin que se logren constituir grupos sociales dignos y sin que aún el Estado, a pesar de que ha invertido 8 billones de pesos hasta el momento para dar cumplimiento a las directivas de la Corte Constitucional, no ha logrado darle una solución estructural al tema. Y no podemos tampoco dejar de lado otro serio problema, y es el despojo, del cual también ha sido víctima el Estado propiamente dicho, baldíos y baldíos y baldíos, kilómetros de extensiones, que también por vía de actuaciones ilegales, bien sea de ocupación de facto o de falsa titularización, han sido sustraídos del erario sin que todavía haya tenido lugar una redistribución de estas tierras, o al menos el retorno al erario para que puedan tener un mejor uso. Como bien lo decía el presidente Belisario, a esto agreguémosle la problemática de los cultivos ilícitos, con todo el impacto negativo que ha tenido sobre el tejido social y además sobre la calidad de la tierra. Y a esta problemática muy sucintamente descrita, y que todos lamentablemente hemos conocido como testigos de primera persona a lo largo de nuestras vidas, estamos teniendo en buena hora una respuesta del Estado. Una respuesta que podríamos resumir no solamente con las decisiones de la Corte Constitucional describiendo el estado de cosas inconstitucionales, sino también respuestas legislativas que deben ser, y precisamente eso es la función del legislador, respuestas articuladas que tomen en consideración toda la problemática y la capacidad de gestión y los recursos disponibles para superar esa situación. Y en esa medida pues debemos celebrar que exista, por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz. Allí hay un capítulo muy importante relacionado con la creación de un fondo que se habría de alimentar con los bienes que restituyeran las personas que se acogieran a los beneficios de esa ley. Hablo condicionalmente porque los resultados dejan mucho que desear, distan demasiado de lo que se pretendía, pero finalmente hay una ley que entendía la problemática y preveía algún mecanismo de reparación y de restitución de la tierra. En el mismo sentido, pero mucho más amplio, tenemos la ley de víctimas, donde obviamente se tiene en cuenta la necesidad de reparación material de las víctimas, aunada a otra serie de medidas que son propias de situaciones, de regímenes que justifican adoptar una justicia transicional, y dentro de estos articulado obviamente está previsto una solución a la problemática de la tierra, y tenemos propiamente ya lo que podemos considerar la normatividad estricta relacionada con la tierra, que no solamente prevé esta problemática de reparación, sino además tiene que ver con la adecuada distribución y plantea finalmente un problema pretérito pero no resuelto, que tiene que ver con la productividad de la tierra. No basta con restituirla, no basta con garantizar las condiciones de seguridad para que no haya nuevos desplazamientos, nuevos despojos, nuevas agresiones, sino que además es muy importante que esta tierra sea productiva y que garantice el sustento y las condiciones de vida dignas a las personas que finalmente pueden retornar o gozar de su tierra. Y dentro de esta visión integral de la problemática, ustedes se dan cuenta que no solamente tenemos multiplicidad de pronunciamientos de la Corte Constitucional, sino además multiplicidad de respuestas legislativas,
que en muchos temas tienen puntos de intercepción, incluso generan problemas interpretativos para ver en qué situación nos encontramos, si un sujeto se hace acreedor a la restitución de un bien entregado por quien se sometió a la Ley de Justicia y Paz, o entra dentro del programa genérico de la Ley de Víctimas, o sencillamente hace parte de una población que debe beneficiarse de la propiedad de la tierra y hacer parte de un proyecto productivo como una verdadera respuesta efectiva y definitiva para la situación de pobreza del país. Pero no solamente podemos hablar de esos casos, también encontramos programas. El programa de agroingreso seguro en principio está destinado a garantizar la productividad real del agro colombiano y a dar incentivos y apoyos para que efectivamente este agro pueda constituirse en productivo y realmente dar una solución a la situación de marginalidad económica en que siempre ha estado el pequeño y mediano propietario de la tierra, independientemente pues de las discusiones que haya en torno a la forma como se diseñó esa política. Y a esto tenemos que sumarle, y también lo tenía presente el presidente Belisario, la situación de sobreposición de la frontera agrícola del país con la frontera minera, el gran desafío del desarrollo minero o la minería ilegal y el nuevo riesgo de que otras poblaciones sean víctimas de agresiones y desplazamientos precisamente en el ánimo de pronto desproporcionado y eventualmente ilegal de ir ensanchando esta frontera minera. También es importante tener presente el problema de la vivienda rural, de los programas de vivienda rural y compaginarlos con estos proyectos de desarrollo productivo y de sostenibilidad de la productividad agrícola. Y así les puedo seguir mencionando, por un lado la problemática y por otro lado programas, políticas públicas, sentencias o legislación, toda en torno a darle una solución definitiva a la problemática de la tierra y finalmente de la pobreza y del desarrollo económico más equitativo también para las poblaciones rurales de nuestro país. Y lo que encuentra la Contraloría, y en esa medida vuelvo al inicio, para nosotros este foro resulta de particular importancia, es una gran fragmentariedad de las soluciones, gran fragmentariedad de la legislación, gran fragmentariedad orgánica, que es realmente el gran obstáculo que tiene hoy en día la administración pública para cumplir con los cometidos y con los objetivos y para hacer efectivas las políticas públicas. No podemos desconocer que la existencia de multiplicidad de programas, de órganos, de consejerías, Acción Social, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y Energía, Medio Ambiente, es un problema que también se cruza con todo lo que tiene que ver con ordenamiento del suelo, protección, etcétera, hace que realmente estos grandes esfuerzos legislativos y estos grandes esfuerzos económicos, porque son realmente constituyen o se materializan en cifras realmente muy importantes de recursos que de ser bien canalizados y de ser aplicados de manera eficiente y eficaz, a más de transparente, sobra decir, realmente podrían tener un impacto significativo en el cambio de la condición de vida de nuestras poblaciones rurales y de superamiento real de las condiciones de pobreza. Pero en tanto sigamos con esta fragmentariedad de soluciones normativas, esta fragmentariedad de políticas y por sobre todo esta multiplicidad de órganos que concurren a su ejecución, creemos que estos grandes esfuerzos del país pues van a ser inanes y por ese motivo la Contraloría se ha dado a la tarea de identificar realmente quién es el universo, el censo de las personas que se encuentran, que hacen parte de los distintos posibles beneficiarios de estas políticas públicas y al establecer la identidad
de estos sujetos, al mismo tiempo recomendar una política integral que realmente tenga un impacto efectivo para el superamiento de la pobreza y no suceda como hasta el momento que el gran esfuerzo que hace el Estado se queda en la primera etapa de asistencialismo, como ha venido sucediendo, por ejemplo, con los recursos de la ola invernal, y difícilmente logramos superar esa etapa. Esos 8 billones de pesos, que son una cifra significativa para el erario, para el presupuesto colombiano, realmente se han ido en mera asistencia primaria de los desplazados. Otro tanto podemos decir de los 3.5 billones de pesos en atención de las víctimas de la ola invernal, y ese inventario lo podríamos hacer respecto de muchos otros programas, motivo por el cual esperamos que muy pronto podamos tener resultados para que sugeramos al gobierno en nuestro ejercicio de evaluación de políticas públicas abandonar la fragmentariedad en la asunción de los grandes y estructurales problemas que aquejan a nuestro país. Muchas gracias. Rentables desde el punto de vista económico, social, ambiental y cultural, la defensa de los derechos de la propiedad y prevención frente al despojo, especialmente en zonas vulnerables al conflicto armado, al narcotráfico y a otras formas de violencia. A pesar de lo anterior, todavía falta un largo camino por recorrer en el establecimiento de un conjunto de medidas sociales, económicas, administrativas y o judiciales que posibiliten la protección integral de las víctimas y del externado de Colombia. Estudió en algunas de las más reconocidas universidades del mundo, la de Bolonia en Italia, la Sorbonne de París y Yale. A su regreso al país se dedicó a la docencia en diferentes campos, contribuyó con cursos, escritos y formulación de proyectos. Como abogada, se ha desempeñado como asesora en los sectores de servicios públicos y especialmente seguridad social, educación, sector aeronáutico, ambiental, labor marítimo, bancario y financiero en general, de la construcción y fiduciario, entre otros. Démosle la bienvenida entonces a la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Mi presencia en este foro tiene como única finalidad darles un saludo muy especial a todos. Le agradecemos al doctor Belisario Betancur por acompañarnos hoy en este cuarto foro. Un primer paso para la construcción de ese compromiso social del que hemos venido hablando ha sido la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, consagrándose como objetivos fundamentales el estímulo del desarrollo rural, el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, convirtiendo en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan, propiciar el uso de las tierras en actividades y de la sociedad en general, logrando de esta manera la materialización de sus derechos constitucionales. Así las cosas, este foro busca generar un encuentro para la exposición y reflexión de los procesos y mecanismos adoptados por las instituciones comprometidas en el tema de la restitución de tierras y el desarrollo rural, en aras de contribuir a la realización de los fines inherentes del Estado. Nuestra siguiente invitada nació en Bogotá. Es abogada graduada con honores